grabación. Bueno, muy bien. Entonces, nuevamente buenas tardes para todos. Eh, Agradezco su asistencia a esta sesión y lo importante de aprovechar todos estos espacios que la universidad nos ha brindado es precisamente poder dar claridad con algunos aspectos puntuales de los trabajos u opciones de grado que ustedes pretenden presentar. ¿Listo? Dana Marcela me decía que eh, ya había empezado a hacer un análisis preliminar de la temática que es de su interés para poder trabajar este documento de opción de grado. Entonces, cuéntame un poco más al respecto. ¿Cómo te fue entonces? Dana, ¿me escuchas? Profe, se entrecortó, ¿me puede repetir? Sí, te decía Dana que lo ideal es poder escucharlos a ustedes conforme a las indicaciones que yo daba en la sesión anterior para efecto de poder ir delimitando la temática, la pregunta o el problema que ustedes van a abordar dentro de su opción de grado. ¿Listo? Esta sesión es mucho más dinámica. Lo que nos interesa es que adicional a las actividades que ustedes tienen en la plataforma, pues podamos ir eh, aclarando esas posibles inquietudes que puedan generarse. ¿Listo? Entonces, Dana, tengo entendido que habías empezado a trabajar un tema. Lo ideal era que pudieras revisar o hacer una investigación previa, preliminar, analizando las posibles salidas que pudiera tener el problema que te has planteado. Entonces, cuéntame un poco cómo te fue con esa tarea. Precisamente como que empecé a hacerme bastantes preguntas, pero no encontraba cómo responderlas. Efectivamente, pues no es un tema que se haya previamente investigado, porque yo quería añadirle el ingrediente del psicoanálisis de los homicidas seriales a la hora de cometer un delito. Pero pues vi que eso era primero algo bastante amplio y segundo como que no tenía un aporte que pues claramente debería tener sobre la política pública criminal. Entonces me encontré como en un espiral bastante hondo, diría yo. Claro, mira que parte de lo que nosotros trabajábamos en la sesión anterior era precisamente eso. Ustedes van a empezar a hacer un análisis tipo espiral que los lleva a ustedes a tratar de ir identificando o ir cerrando esa espiral dentro de la temática que ustedes abordan. Si tú tomas política criminal, ¿sí? Una política criminal, pues precisamente eso es un mundo completo. Entonces, ¿qué quieres trabajar sobre el tema de política criminal? Ah, listo, que el análisis o el psicoanálisis que se aborda dentro de la conducta de un infractor de la ley penal, no sé, habría que mirar ya hacia dónde te enfocas. Ah, sobre delitos sexuales, sobre delitos contra la administración pública, qué tipo de delitos, ¿sí? Porque hay que entrar a mirar puntualmente el tema. Claramente hay que entrar a identificar cómo se aborda el psicoanálisis frente al comportamiento humano, ¿no? Y qué efectos o escenarios, elementos, aristas tiene para que tú, con base en eso, pues ya puedas ir decantando cada vez más el enfoque que le vas a dar. Pero sí es clave que tú puedas o debes precisamente entrar a identificar qué aspectos del psicoanálisis y en qué escenario lo quieres abordar. ¿Qué pudiste ver frente a ese abordaje? Pues obviamente el psicoanálisis lo quería aplicar al sujeto activo de la comisión de la conducta, o sea, a un homicidio, ¿sí? Eh, cumple, ay, ¿aló? Sí, te ¿Aló? escucho. Ok. Cumple como el checklist del árbol de como de temas que tratan precisamente como lo habíamos mencionado en la última clase, como el psicoanálisis sobre el derecho penal, sobre el sujeto activo, pues en este caso recayó en el homicida, pero pues como que
de todas maneras, la parte psicoanalítica me parece todavía muy amplia. Claro, por eso te decía, Daniela, lo intencional era, o la intención tuya era ver cómo podías ir reduciendo o tratando de ir identificando aspectos mucho más puntuales. De lo contrario, vamos a seguir hablando de mucho, pero no nos va a permitir centralizar el tema. En este caso, tú lo que quieres, o lo estás viendo, vas a hacer el psicoanálisis del sujeto activo de una conducta de homicidio, ¿sí? Listo. Entonces, ¿tú qué quieres analizar desde el psicoanálisis? Entonces, lo que quieres ver es, primero tendrías que identificar qué es el psicoanálisis, cómo se aborda y qué escenarios lo tiene. Que tú dices que cuántos criterios o elementos deben materializarse, cumplirse, perdón, pues esos serán los que tendrías que tú ir mirando para saber cómo vas a centrarlo. Si vas a hacer el análisis descriptivo, como yo les decía también en la última sesión, es ver si voy a analizar algunos casos puntuales de homicidio, a qué tipo de víctimas, ejemplo, ¿sí? Si son mujeres o son niños o son adultos mayores, ¿sí? ¿Qué tipo de comportamiento, más bien, quién es el sujeto pasivo también para poder hacer un efectivo análisis de la conducta del actor, ¿sí? Javier Eduardo quiere participar, señor. Sí, doctor, nosotros habíamos trabajado con el grupo con el que venimos haciendo los trabajos, un tema en métodos cuantitativos de investigación. ¿Ese trabajo es individual o se puede hacer en grupo, el suyo? No recuerdo en qué términos está en la plataforma. Allí no recuerdo si está individual o de manera grupal. Lo importante es que lo atendamos de esa manera. Como se encuentra en la plataforma. Pues el Correcto, sí. trabajo que nosotros habíamos hecho era el que estábamos profundizando era la reincidencia delincuencial en adolescentes declarados penalmente responsables. Y tengo acceso a la información pues porque trabajo en una URI y los fines de semana tenemos audiencias con menores infractores en apoyo del CESPA para la Casa del Yarí del Centro de Detención de Menores Infractores en Villavicencio. Ah, súper bien. Digamos que eso me parece fundamental. Mire, y es clave. Javier tiene una ventaja enorme y es el ejercicio práctico del tema sobre el cual quiere trabajar, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de la reincidencia en la conducta, en la reincidencia en la comisión de delitos por parte de jóvenes infractores, ¿sí? Y puntualmente lo vamos a ver ahí sí en Villavicencio, ejemplo, ¿sí? Pues habría que mirar exactamente qué tipo de conductas han sido cometidas por estos adolescentes, cuáles son las características de estos adolescentes en términos socioculturales, si son jóvenes que ustedes también deben saber que el estrato socioeconómico incide enormemente en la determinación o no de ser reincidente en este tipo de conductas, entre otros factores, y también el mismo tratamiento que se le da en los centros a los cuales son llevados estos muchachos, ¿cierto? Además del apoyo mismo de la defensoría, de los defensores de familia, de cómo ellos participan dentro de ese proceso de formación y cómo busca el programa efectivamente evitar que hayan conductas reincidentes por parte de aquellos jóvenes que cumpliendo su sanción, pues recuperan su libertad. En muchos casos, pues esa situación socioeconómica que puede ser de escasos recursos, pues lleva a que el infractor vuelva a incurrir en la misma conducta. Pero ahí es donde ustedes van a tener que mirar. Javier tiene la ventaja, digamos que a diferencia de Dana, es que lo maneja en la práctica. Las audiencias que los fines de semana puede llegar a tener o entre semana, puede identificar cuáles son los argumentos que dan los jóvenes infractores o incluso sus apoderados o sus defensores para que puedan llegar a tratar de mitigar posiblemente una nueva sanción. Pero sí es saber cuáles son las causales. Cuénteme un poco más, José, digo Javier, para el tema y ver cómo lo quiere encauzar.
Sí, nosotros habíamos tratado ese tema y había yo recolectado la información en el CESPA y pues en las audiencias que se hacen en la URI los fines de semana. Y se habían visto el universo pues, de 25 detenidos, porque no toda la muestra es posible, porque no todos cumplían los parámetros de la investigación, que eran, por ejemplo, reincidencia en delitos de tráfico de estupefacientes Exacto, exacto. y Muy bien. hurtos que son ya llevados por abreviados audiencia. Entonces se miraba el estrato socioeconómico, los factores naturales o factores del entorno como padres consumidores, hogar disfuncional, estrato socioeconómico, nivel educativo, estudio, escolaridad. Ujú. Eso es clave, ¿sí? Pero vea que por lo menos creo que de tráfico de sustancias psicoactivas me dice Javier que estarían enfocando la atención a ese tipo de delitos No, sobre o de todo sí, sí conductas. sí es uno de los delitos que más se comporta, pero como sube para la imposición de 6 años Sí, por el 312, entonces no se mira, pero lo que sí se tiene acceso son a los hurtos calificados y agravados que se tramitan por abreviado, pues porque estos superan con el agravante y el calificante los 6 meses, los 6 años, y sí pude tener acceso a fines de semana haciendo audiencias para poder como mirar una trazabilidad de, aunque ellos no son, pues no se puede hablar de reincidencia y las consultas en ESPO aparece parametrizada para no tenerlo como antecedente, sí se podría ver como unas anotaciones en ESPOA de procesos anteriores. ok, ok, sí. Bueno, usted que lo conoce ahí un poco más al detalle, pues este sistema penal para adolescentes, pero sí es importante que para el caso suyo, yo creo que tiene una gran ventaja y es que con el, es decir, desde el análisis descriptivo, es decir, desde la casuística, desde los escenarios reales de los cuales conoce Javier, puede llegar a identificar varios factores, encontrar situaciones problemáticas. ¿M? Y empezar a hacer lo que yo les decía en la sesión anterior frente a lo que hacemos una analogía de la figura de la ingeniería de reversa que hablaba Diego López en el análisis jurisprudencial, que de pronto lo traslado aquí con el respeto que el mismo doctor Diego me merece frente al tema, pero que podríamos hacerlo en términos investigativos. ¿Por qué razón? Me parece a mí eso una gran ventaja. ¿Por qué? Porque yo ya de primera mano sé cuál es la realidad de esa situación, del problema que voy a analizar y voy a irme hacia atrás empezando a mirar, bueno, si yo identifico que hay un X número de jóvenes que están cometiendo delitos en tal región del país, que eso se debe a tales factores, que pese a los programas que adelanta la justicia penal para adolescentes y todos los actores que intervienen, pese a eso, sigue presentándose una, ahí sí entre comillas, una reincidencia o se puede identificar antecedentes de procesos anteriores con relación al mismo delito. Entonces usted empieza a identificar esos aspectos y con base incluso en las diligencias que adelantan en las audiencias, usted puede entrar a mirar cuáles son las principales causas o razones por las que eso se presenta. ¿Sí? Algo bien particular y es que los análisis o estudios que se han hecho en muchos casos han sido más enfocados al tema del derecho penal para adultos, pero hasta hace algunos años se han empezado a abordar temas propiamente hacia la justicia penal para adolescentes. Y creo yo que el trabajo que puede hacer Javier puede ser bien importante y aportar precisamente al ejercicio jurídico y académico que nos merece. Aquí hay que tener en cuenta, Javier y demás compañeros, es que cuando hablamos de los procesos de investigativos en el marco de una formación de maestría, la intención sería que ustedes puedan generar un aporte, que puedan generar una propuesta, que puedan ustedes presentar alguna alternativa que pueda resolver la posible problemática que ustedes han identificado. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo creo que algo debe estar pasando o rondando por la cabeza de Javier en cuanto a cuáles pueden ser las razones y qué medidas podrían llegar a adoptarse desde el mismo sistema
para tratar de evitar que estos muchachos puedan seguir incurriendo en esa, entre comillas lo decíamos, reincidencia en la misma conducta y que puede ir apalancado de otros actores que incluso pueden estar fuera del mismo sistema. Ejemplo, que hablemos de una política criminal no solamente para los adultos, sino también para los jóvenes, que hayan procesos de formación en donde actores diferentes puedan participar. Pensemos acá en que haya una mayor participación o divulgación, ejemplo, se me ocurre, pensémoslo ahí, en los programas que el mismo SENA ofrece. El SENA ofrece muchos procesos de formación que facilitan la inserción en actividades laborales evidentemente lícitas, ¿cierto? Que logran de alguna manera suplir esas falencias a nivel de formación académica que llevan a que estos muchachos pues opten por otras alternativas. ¿M? O pensemos en que requieren una mayor atención en salud, a incluso aquellas poblaciones con estratos socioeconómicos bajos por cuanto el, no sé, problemáticas familiares a nivel de violencia intrafamiliar o de carencia de padres y demás, pues son algunos factores también que llevan a que la persona, el joven, el muchacho, pues tenga que acudir a la delincuencia, a la comisión de este tipo de delitos y pues lleve, aún cuando puede ser sancionado, pues que lleve a que reincida en esa misma o conductas similares posterior a la terminación de esa sanción. Más aún cuando pues la sanción, recordemos que pues se da en el término en que es menor de edad, ¿sí? Que estaríamos entre los 14 y los 18. Una vez supere la edad, pues ya entra a ser judicializado por como adulto y en tal sentido, pues ya las medidas serán totalmente diferentes. Pero el análisis puede darse incluso de cómo impacta el tratamiento que se le da en la justicia penal para adolescentes y la posible reincidencia, valga decirlo, pues por el término, para que incurra en delitos ya en la edad adulta. ¿Sí? Entonces, vea que empezamos a identificar muchas cosas allí que de pronto Javier lo tiene un poco más claro de acuerdo a lo que haya podido ver. Javier. Sí, señor. Sí, sí, estaba pensando en el tema. Inclusive lo puede uno verificar como esos adolescentes infractores por solo un día de 17 años y 364 días a 18 años cambian de un sistema a otro, Claro, con una claro. franja tan diminuta de tiempo y pasan de ser adolescentes a infractores primarios adultos. Sí, incluso, bueno, habría que mirar cómo podríamos em, relacionarlo con un poco, no sé si nos alcance ya a hacer, hacer un abordaje desde el psicoanálisis o incluso desde el proceso de desarrollo cognitivo de este tipo de jóvenes y pues entender el contexto socioeconómico. ¿Por qué razón? Digamos que si ustedes observan, no es lo mismo analizar o ver por lo menos desde el punto de vista fisiológico, digamos, de morfológico, perdón, más desde la estructura del cuerpo de un joven que es, pensémoslo, del norte de Bogotá, ¿sí? Con un joven infractor de, pensemos, 15 años, un joven de 15 años al norte de Bogotá, en condiciones normales, con sus padres, en un proceso de formación regular, con todos los, digamos que no tiene demasiados vacíos, pero que incluso puede llegar a incurrir en algún delito y un joven de 15 años en una comuna en Cali, Medellín o incluso del sur de la ciudad de Bogotá, en donde, pues claro, el ambiente también es totalmente distinto. Si ustedes los comparan físicamente, ¿cierto? Uno al lado del otro, las diferencias van a ser evidentes y notorias. Por cuanto en uno puede que sea un joven mucho más delgado, su piel bien cuidada, buen muchacho, bien peinadito, pero pues alguna razón pudo haberlo llevado a la comisión de esta infracción, mientras que el otro puede que sea uno más fornido, tal vez con alguna cicatriz que lo caracterice, más alto, ¿sí? Entonces vean que incluso eso influye enormemente.
y los factores que ya Javier mencionaba. Precisamente, ¿será que aquel muchacho de X sector o de aquel estrato socioeconómico tuvo acceso a la educación, pero pues por alguna razón se dejó desviar o tuvo relacionamiento con otros compañeros que ya habían tenido otras problemáticas familiares, sociales, económicas y demás? ¿Sí? Que se pudo, por lo cual pudo haber cometido el delito. Mientras que el otro, pues, no tuvo estudio, perdió a sus padres a corta edad, o fue víctima de violencia sexual, violencia intrafamiliar, ¿sí? O sea, todo eso, todos esos elementos influyen frente a lo que es tanto el proceso de formación y crecimiento en términos físicos, como el proceso de formación y desarrollo cognitivo que lo lleva a comprender su contexto o su realidad social. Entonces, allí es donde uno tiene que entrar a ver cuáles son, o es ese factor determinante que me permite establecer ese punto de quiebre para saber cuándo puede una persona, un joven, desviarse hacia una conducta delictiva o inclinarse hacia un comportamiento conforme a derecho, ¿sí? Entonces, eso es lo que desde la práctica y desde las diligencias, desde escuchar cuál es la versión y la postura de los jóvenes, que usted logra saber hacia dónde debe enfocar su investigación y cómo puedo yo, yéndome un poco hacia atrás, ¿cómo puedo yo entrar a mirar jurídica, normativamente, incluso jurisprudencialmente, lo que se ha dicho, lo que se ha trabajado, que me permita resolver esa problemática? ¿Sí me hago entender un poco frente a lo que estoy tratando de decirles? ¿Sí? Más o menos me doy a entender. Sí, Ok. Entonces, eso es fundamental, Javier. Y quiero que me cuente, pues ya teniendo en cuenta ese ejercicio, ya volvemos con Dana un poco. Yo creo que Dana aprovecha, por favor, y de manera simultánea al ejercicio que estamos haciendo aquí con Javier, puedas ir mirando, ¿sí? Y puedas ir determinando cuáles son esos estadios o requisitos que se deben cumplir en materia del psicoanálisis y el comportamiento y frente al homicidio, y cómo puedes ir poco a poco ir identificando los pasos o más bien los elementos que no puedes dejar de lado para que tu investigación efectivamente cobre un verdadero sentido. Bien, y no pues nos quede como de manera incompleta. Entonces ve mirándolo allí, Dana, y ya volvemos contigo. Pero Javier, cuénteme un poco más porque el tema me parece bien interesante y lo que le digo, habría que ver es todo esto que yo le he comentado, cómo lo ha identificado usted, porque pues lo que me dice es que creo que ha sido un tema que ya ha abordado de manera previa y pues eso nos puede ayudar enormemente para poder ir conduciendo el problema. Y lo importante, muchachos, también es que podamos ir escribiendo. Escriban todo lo que a ustedes se les venga a la cabeza en torno a esos temas de investigación, escríbanlos porque pues vuelvo y reitero, la mitad del, del trabajo que ustedes van a hacer está enmarcado en el problema jurídico, problema de investigación, pregunta de investigación, como la quieran llamar, pero es lo que ustedes van a desarrollar en el ejercicio de investigación. Cuénteme, Javier, un poco más al respecto. Javier, ¿estamos por ahí? señor. Ya no escuché la última parte, qué pena. Le decía a Javier, cuénteme un poco más, porque precisamente, pues como para ir sabiendo si ya tiene más o menos definido el tema, pues el tema más o menos ya lo tiene casi estructurado, hay un buen Sí, avance, pero necesitamos sí. definir es el problema que usted va a entrar a abordar puntualmente. No, nosotros habíamos hecho un muestreo, lo hicimos en el CESPA y todo, y la inquietud surgió al analizar los elementos materiales con el fin de solicitar una medida de aseguramiento en contra de los menores. Pues uno mira a los menores conectados en audiencia, pues antes de hacer la audiencia uno iba y les hacía firmar el traslado del escrito con el acta, y pues miraba a unos muchachos pues con una cara un poco agresiva, pero con un cuerpo muy pequeño. Entonces me surgió por esa idea porque me quedaba pensando, tal vez fue un muchacho
muchacho que no le dieron una oportunidad, tal vez es un muchacho que las condiciones socioeconómicas no fueron benignas con él o no tuvo otra salida. Entonces empecé a hacer un muestreo y con unos compañeros del CESPA empecé a mirar la población del CESPA, hacer un muestreo con estadístico con 4 o 5 preguntas, debido a que el tema es complejo porque se necesitaba un permiso especial porque es un operador de bienestar familiar, pues se hizo de manera informal, pero la información fue verídica y yo Ujú. la constaté llevando a los menores en un 27% de audiencias. Pudo ser verificada la muestra por mí al Ok, solicitar las medidas de aseguramiento y al ver las anotaciones en el SPOA que tenía de la reincidencia, inclusive en el arraigo. En el arraigo, pues, uno, pues, cuando va a solicitar una medida de aseguramiento, pues, no es de decirle así, pero a uno a veces le da pesar. sí, Entonces uno claro. mira del barrio, el estrato socioeconómico, cómo está conformado el núcleo familiar, si pudo ser verificado el arraigo, qué escolaridad tiene. Ujú. Entonces, pues a mí me surgió fue el tema en ese entonces, con los compañeros que hicimos el trabajo, fue porque empecé a reevaluar hasta qué punto era procedente, porque es que solamente hay internación en el CESPA. Y yo había visitado el CESPA cuando trabajé en la rama como secretario de un juzgado, y pues la verdad, o sea, es muy diferente un centro de detención de menores infractores a un centro de adultos, y habían 40 nomás, pero la verdad es que las caras y los que se excedían de 18 años y que tenían que quedarse juzgando penas hasta los 21, que es el máximo, sí los dejaban uno, le dejaban mucha inquietud si en realidad esa detención ahí les iba a aportar algo a los menores o los iba a volver reincidentes por el universo que iban a conocer de personas y por las relaciones que podrían hacer con los compañeritos de detención. Entonces ahí surgió como la hipótesis con mis compañeros y empezamos a trabajarlo, hicimos el muestreo y todo eso, y tuve acceso pues a la información mediante las audiencias. Ok, bueno, sí, de lo que yo veo es listo. Hay algo clave también son que ustedes enfocaron la atención en las medidas de aseguramiento. Incluso tener en cuenta los criterios para la medida de aseguramiento que adopta el juez, ¿no? El juez puede adoptarla o incluso por solicitud analizar la imposición de la medida de aseguramiento y donde entrará a hacer el análisis de esos criterios como el tema del arraigo, posición socioeconómica, formación y demás que lleven a que si el muchacho amerita o no que se le imponga la medida de aseguramiento. Entonces, digamos que hasta ahí vamos bien, pero pues creería yo que pues, las medidas de aseguramiento van muy encasilladas a las causales que establece la misma No, norma. Y, no, lo que pasa, doctor, es que yo tuve acceso, porque yo soy fiscal URI, y tuve acceso al sí, tema y a los perfiles de los posibles encuestados fue porque los conocí cuando les solicité media aseguramiento. Pero posterior a eso pude aplicar un test de manera informal, una encuesta que me ayudó a ser la operadora del bienestar familiar en el sí, centro de detención Yari, y sí se evaluaron condenas, reincidencias de condenas por hurto, por tráfico, escasos delitos sexuales, pero la generalidad era tráfico y hurto. ok. Pero listo. Empezamos a ir encontrando cosas. ¿Residencia y reincidencia se ha presentado? Sí, sí, se han presentado medidas de aseguramiento y las principales causales han sido por los delitos de hurto y por delitos de tráfico de estupefacientes, me dice, ¿sí? Los porcentajes mayores del muestreo. Sí, La señor. mayor, exacto, el Hay más mayor por... delitos. Listo. Bien. El análisis descriptivo hasta allí lo tenemos perfecto, más aún en su rol de fiscal allí, ¿cierto? Listo. ¿Cuál es el elemento problemático entonces que ha logrado identificar allí Javier para poder llegar a promover la investigación? Porque pues en la investigación, digamos que hay que entender la distinción entre lo que es una investigación propiamente dicha a la consulta y a la validación de información. Porque pues nosotros encontramos información y si aplicamos las encuestas y demás, habría que saber exactamente el sentido mismo de las encuestas y qué pretenden identificar en los encuestados
y de allí poder tomar insumos que me permitan mm, presentar una alternativa diferente, ya sea frente a los programas que adelanta el bienestar familiar o si se da en cuanto al entorno mismo en el cual se encuentra el adolescente infractor dentro del CESPA. Bueno, entonces, ¿cuál fue el elemento problemático? Digamos que ahí me sigo quedando un poco, entonces, eh, Sí, no, acceder a la información de los menores en sentido estrato socioeconómico, lugar donde vivían, eh, pues diferenciando acá en Villavicencio por comuna. Entonces, por comuna uno podía ver el barrio y podía ver el estrato socioeconómico. El estrato socioeconómico, la escolaridad, cómo estaba compuesto el núcleo familiar, cuántas personas vivían en el domicilio, pues porque algunos hogares, para saber cómo las condiciones de ingresos, pues a veces están unidas dos familias o viven cinco familias. Servicios públicos, los ingresos que obtenía ese hogar y el nivel de estudios, si habían sido sometidos a maltrato, los aspectos que habían podido ver en el hogar, si los padres consumían drogas, consumían bebidas, y en sí la información puntual frente a la reincidencia, no solamente la medida, sino de una detención. Eso, cuántas veces habían sido detenidos, si habían sido declarados penalmente responsables, las medidas y las sentencias, los delitos que más dentro del universo que se accedió a la información, los delitos por los cuales se imponían más sentencias, que eran hurtos, tráficos de estupefacientes y homicidios. listo. Digamos que está bien, porque tenemos el dato estadístico de la reincidencia, de las posibles causales, teniendo en cuenta todos esos factores que mencionaba, frente a la integración de la familia, estrato socioeconómico, formación, entre otros aspectos. Y qué pudiéramos entonces, desde el análisis que estamos haciendo nosotros acá y mm, con los aspectos que han podido ver, con las temáticas que han podido ver de las diferentes materias de la maestría, ¿qué pudiéramos aportarle frente a esa problemática? Porque pues si identificamos que hay reincidencia, sí, esa es la reincidencia que se está presentando por ese tipo de conductas o digamos que de delitos, ¿cierto? Pero, ¿qué pudiéramos hacer para evitar que se estén generando este tipo de reincidencias? Puntualmente, Villavicencio, volvemos a hacer el análisis. Entonces, podríamos saber si el factor predominante, luego de las posibles encuestas que se realizaron, uno identifica que, si bien es cierto, muchos son por hurto, pues estos hurtos son producto de la falta de formación, ¿sí? De la escolaridad, ¿sí? Entonces, si es por escolaridad, es pensar en qué tipo de acciones o de qué nos podemos valer para que en el contexto de la ciudad y las comunas en la ciudad de Villavicencio pudiéramos reducir ese comportamiento reincidente de estos muchachos. Ahora bien, que si bien es cierto, pues ellos van avanzando en su edad en la medida que cumplen con la sanción, ¿sí? Pues esto cómo impacta también en la reincidencia para la comisión de sus delitos en la edad adulta. Bien, entonces es pensar en una propuesta, en una alternativa de solución cuando hablamos de un contexto muy puntual, como es el caso de Villavicencio. Podríamos establecer una propuesta académica, jurídica, diríamos, no, deberíamos implementar eh, unos programas diferentes a nivel nacional que sean incluidos en la 1098, que lleve a que esa conducta reincidente pues no se siga presentando. Si bien es cierto, pues las conductas pueden mantenerse frente a las que pueden generar algún tipo de sanción, pero al tratamiento que van a recibir por parte de los actores mismos del sistema, para que eso se pueda evitar. O fortalecer el sistema de,
el sistema de proceso de resocialización que se tendría y esa finalidad pedagógica que maneja el sistema penal para adolescentes. ¿Qué debería fortalecer para que eso no siga ocurriendo? ¿Sí? Entonces, mm, allí es donde empezamos a identificar porque digamos que desde el rol de jurado de una tesis o una opción de grado a nivel de maestría, yo me pregunto es, listo, usted identifica una problemática y qué, cómo quiere abordarla o de qué manera podríamos encontrar una propuesta o alternativa de solución o que aporte a tratar de reducir esos índices de reincidencia. ¿Sí? Entonces, porque usted dice ya tiene todos unos aspectos, unos estudios, unos resultados de unas encuestas, empezamos a mirar bajo un método cuantitativo cuántas condenas, fallos hay, cuántos jóvenes infractores se han sancionado en los últimos 5 años, cuáles de esos jóvenes infractores en los últimos 5 años han reincidido en los últimos dos, ¿sí? Y de ahí ver cuáles fueron esos delitos, pero si yo encuentro esas realidades, ahora cómo yo puedo resolver o atender o evitar que esa conducta se siga presentando o ese fenómeno se continúe presentando. Entonces digamos que allí es donde yo entraría como jurado, por eso le digo que entraría yo a hacer, eso es lo valioso de tener el ejercicio de poder permitirles a ustedes identificar un problema, pero al mismo tiempo desde el jurado cómo puede abordar un proceso de investigación ya concluido y cómo puede entrar a cuestionar si la investigación tuvo una buena organización y estructuración para generar un resultado que aporte precisamente al escenario académico. Entonces, es allí donde Javier tiene que entrar a mirar, bueno, cuál es mi aporte personal o colectivo si se tiene con algunos compañeros. ¿M? Sí, me hago entender, Javier, que allí ha pensado en Sí, algo al respecto. sí, inclusive me quedé pensando que hay un proyecto inclusive interesante para resocialización ahí que tenían un horno pastelero adentro del Yarí. Inclusive pagaban con recursos financiados de la alcaldía cursos de repostería y habían, de los jóvenes infractores, habían cuatro que eran panaderos. Entonces, pues no se perdió todo, la resocialización de todas las personas detenidas. Claro. Ah, bueno, habría que mirar también es el éxito o digamos que identificar y resaltar procesos exitosos como ese. Ah, que hay una formación que ha permitido que eh, del, del 100% de jóvenes infractores que fueron sancionados, de ese 100% logramos un tanto porcentaje de resocialización efectiva, teniendo en cuenta que hicieron curso de repostería y hoy en día se dedicaron a eso y pues ya en su edad adulta, digamos en su tránsito a su edad adulta, pues ha permitido que este sea una fuente económica y que evite que pueda llegar a ser reincidente de esas conductas o que permita que incida en el comportamiento de otros jóvenes, ¿va? Entonces, eso me parece importante resaltarlo, pero sí habría que mirar es qué tipo de programas han generado precisamente un efecto positivo y sobre los cuales, teniendo en cuenta la práctica y la realidad social de Villavicencio, cómo podríamos implementar aún nuevos programas. ¿M? Relacionados a esa temática o a un tipo de formación que los lleve a una formación para el trabajo y que sea una fuente diferente de ingresos y que sea evidentemente lícita para que los muchachos no opten por la delincuencia. ¿M? Sí, Sí, vamos bien señor. hasta allí. Sí. Eso. Entonces, Javier tiene un tema, yo creo que un porcentaje considerable, ya la cuestión sería entrar a definir, y si lo tiene, me gustaría escucharlo, es qué problema o pregunta se ha formulado para poder empezar a decir qué
aspectos debe abordar dentro de su proceso de investigación para que dé un resultado positivo, favorable frente a lo que es de su interés, ¿no? Y que tenga pues el resultado que queremos. ¿Listo? Bueno. Dana Marcela, ahora sí, o algún otro compañero quiere también intervenir, participar en el ejercicio. Profe, pues, bueno, le hice caso, efectivamente, Ujú. y me puse a reducir un poquito como todas las ideas que tenía. Sí, Entonces, pues, un asesino serial, no. Y lo que hice fue cerrarlo a una víctima específica, en este caso, pues una población. Y para no hacerlo más amplio por el tema del psicoanálisis, solamente me centré en las pulsiones o aquellas motivaciones psicosociales. Y pues siento que pude más o menos como llegar a un punto de lo que quiero investigar, teniendo en cuenta que pues también ya existen fuentes, porque eso sí yo lo manejé en épocas previas y pues finalmente decidí que el tema va a ser el perfil criminológico y motivacional perfil criminológico y motivacional psicosocial del homicida en crímenes contra personas LGTBIQ+. bueno. Entonces, pues, teniendo en cuenta que no es como no es algo que esté regulado precisamente, sino más o menos en cuestión de las personas trans, por ejemplo, porque pues la población LGTBIQ más también es una población, a pesar de ser minoría, siempre tiene una caracterización de precisamente cada una de sus siglas. Esto pues yo sé que existe, por ejemplo, en este caso, un ejemplo, las personas trans, pues eh, hay una pulsión especial, hay una pulsión especial también para pues las lesbianas, los gays, personas trans, y pues como ya lo había mencionado previamente, pues yo sé que hay hay fuentes como organizaciones como Colombia Diversa, Contra Violencia, eh, Caribe Afirmativo, los informes de Bogotá se puede ser que llegan hasta el 2023, que podrían ser un complemento bastante útil para mí. Ujú. Bueno, Dana, mira, ya, claro, eso nos permite eh, ir centrando un poco más el tema. Si vamos a hablar de sujetos pasivos de la conducta digamos, del comportamiento que conduzca al homicidio frente a personas que hacen parte de la comunidad LGTBIQ+, eso llevaría a que se entre a identificar, primero, si hay estudios que ya lo revelen, ¿cuántas personas LGTBI son reportadas como o asesinadas como víctimas de homicidio en un periodo de tiempo? ¿Sí? En cuáles son los sectores, identificación del perfil criminológico efectivamente del sujeto activo, entrar a mirar quiénes son, ¿sí? ¿Qué características pueden llegar a tener ellos para que podamos definir cuál puede ser una posible solución al tema, ¿no? Entonces, ese puede ser un aspecto importante. Ahora bien, Sí, profe, o sea, más allá del sujeto pasivo, yo voy es como un poquito más al perfil criminológico. Esto pues para como ver inmersa tanto la criminología y el psicoanálisis dentro de las motivaciones psicosociales del homicida, pero pues a su vez debido a que no existe como una política pública que trate de manifestarse o no diría regular, pero pues de cierta manera sí centrarse en la protección a esta población de minoría. Es que quiero como abarcar un poco más en el sujeto activo y no en el pasivo. sí, te entiendo, te entiendo. Exacto, hay que entrar a mirar esos escenarios. Y si hay carencia de una política criminal al respecto, pues entonces habría que mirar uno.
digamos, dos escenarios, tanto lo que es la política criminal, los aspectos que debe tener una política criminal, cómo lo podríamos identificar y encajarlos frente al otro escenario que estamos viendo puntualmente, que sería a los actores, a los sujetos pasivos. ¿Sí? Que es ese tipo de víctimas que están siendo objeto de homicidio y ver cómo efectivamente desde el psicoanálisis tú logras identificar que los victimarios em, son efectivamente personas que, pues a nivel cultural, que a nivel de experiencias en su infancia, que han tenido em, variabilidad en su conducta, en su personalidad, llevan a que haya una animadversión, un proceso de reacio contra este tipo de comunidades, ¿sí? Entonces hay que mirar muy bien cómo pudiera ser tanto el tema relacionado con quiénes son los sujetos pasivos, cómo puede una política criminal entrar a responder efectivamente frente al tema, ¿sí? Y cómo podemos establecer la relación entre esas víctimas y podemos ir encajando los requisitos que una política criminal debe tener. Ahora bien, cómo institucionalmente desde el Estado o desde una política, si hay una política de Estado o una política de gobierno que pudiera ser una posible también, un posible escenario, cómo se está trabajando, si algo se ha generado, si se han generado procesos de investigación desde la misma fiscalía, se ha generado algún proceso desde Colombia Diversa, ¿sí? ¿Qué em, insumos de qué insumo te puedes valer para poder abordar el problema que estás teniendo? Pero vuelvo a lo mismo también es si lo que tú pretenderías con este trabajo, que me parecería siempre bien ambicioso, el establecer una propuesta de política criminal, o que tú pudieras mejor identificar qué aspectos clave deben ser considerados por el Estado para formular la política criminal en materia de víctimas o personas LGTBIQ+, víctimas de homicidio. Pero, pero pues no sé, es un poco lo que se me viene a la cabeza, pero no sé un poco lo que tú, cómo lo quieras abordar, o cómo lo hayas pensado, o lo quieras ver frente, no sé, a un proceso de sensibilización a la sociedad frente a este tipo de tendencias de estas comunidades, ¿sí? De su forma de pensar, de actuar y cómo culturalmente también nos hemos visto afectados o impactados para que se tomen, hayan este tipo de comportamientos en contra de ellos, ¿no? Entonces, no sé qué piensas. Sí, totalmente. O sea, los procesos penales, bueno, no como tal, no los procesos, pero sí la información de carácter penal de los homicidios contra personas LGTBI más y que tengan sujeto activo identificado, pues son bastante útiles, porque pues hay muchos que, como por ejemplo el del año pasado, el de la mujer trans, Sara Miller Rey, como que solamente fue un video que se viralizó por precisamente discriminación y odio contra las mujeres trans, pero no hubo un sujeto activo identificado plenamente. Entonces, pues sí, es bastante, podría verlo desde la arista de que incluso no hay sujetos activos identificados y en el caso, en la otra, como que dicen, en la otra mano, pues los casos en los que sí los hay, como por ejemplo, bueno, no se me llega ahorita, bueno, en Bucaramanga pues ocurrió un homicidio contra una mujer trans también, por discriminación por su identificación como mujer, que fue el de, no recuerdo el nombre, se llamaba Andrea y le decían la Leona. Entonces, pues no sé si se puede evaluar o bueno, llevar a cabo tal análisis para poder tener una crítica puntual desde la existencia de políticas públicas. Mm, O Bueno. queda muy corporativo, o sea, no quiero llegar como a criticar como mucho, pero pues
sí dar el punto de que existe un vacío y que es necesario pues que exista algo que el Estado pueda intervenir. Dana, este es un escenario académico. Tú puedes decir y cuestionar, criticar lo que tú quieras. Sí, aquí no estamos haciendo nada más que un escenario meramente académico. Yo puedo generar propuestas, yo no voy a entrar a, bueno, que ya pueda tener un impacto a nivel legislativo o a nivel gubernamental para formular la política criminal, ya es otra cosa y eso sería, digamos, un aporte importante de parte tuya. Pero a lo que yo voy es, no te cohibas frente al impacto que pueda tener lo que tú vas a decir. Yo puedo cuestionar y a mí me parece tengo esta postura, yo identifiqué esto, las lecturas, la formación, lo que otros estudiosos, otros juristas han hecho y han identificado, pues me permiten nutrir y establecer mi postura, que es esta, en donde yo encuentro tales vacíos que deben ser atendidos a nivel institucional, ¿sí? Que me parece que deben ser esta institución, pero pues que deben adoptarse medidas en X sentido, ¿vale? Entonces, digamos que no habría problema, pero se me venía a la cabeza también lo que tú mencionas y es que si bien hablamos de política criminal, hablamos de sujeto pasivo, también hablamos de sujeto activo frente a la sociedad que puede estar adoptando medidas en contra de la vida, la integridad de este tipo de personas, ¿sí? De este tipo de sujetos, pues hay que saber qué ha ocurrido, porque mira que tú lo que me dices es que de lo que has identificado, de lo que has investigado, lo que has observado es que no se ha logrado identificar con claridad el sujeto activo ni las características del mismo. Entonces tú tienes que entrar a esa mirar es qué está ocurriendo frente a la investigación de este tipo de conductas, si realmente hace falta una cultura institucional desde los órganos de investigación, ya sea la fiscalía, sí, el CTI, bueno, quienes ejercen toda la labor de policía judicial para poder determinar cuáles son o quiénes son los sujetos activos y establecer con claridad quién comete este tipo de delitos o ha sido producto de que em, en los delitos que se han cometido y que han sido como de relevancia de conocimiento a nivel nacional, pues no se ha logrado identificar producto de afectación a la cadena de custodia de todos los elementos de prueba, el escenario o la escena del crimen se afectó, se perdieron pruebas claves para identificar quién pudo haber cometido el delito y aspectos que puedan identificar o que permitan esclarecer los hechos, pues ya eso será otra situación. Pero lo que sí es importante es que ustedes puedan saber qué aspectos debo yo abordar y de los cuales me puedo valer, ¿sí? Sin miedo a cuestionar, o sea, yo en algún momento dentro de mis investigaciones cuestionaba a ejemplo, yo en términos de derecho público, recuerdo haber adelantado investigaciones relacionadas a entidades públicas que omitían el deber de convocar a comités de conciliación para analizar los casos de afectación a patrimonial a la entidad y los daños antijurídicos causados, la necesidad de entrar a repetir contra los sujetos que causaron esos daños. Entonces yo decía, no, aquí hay una clara deficiencia de parte de las entidades que tienen estos comités, que los integrantes, pues ellos se van a cubrir o no van a adelantar las acciones. De frente lo decimos, no hay una objetividad para hacer ese análisis de la conducta del sujeto, del servidor público o ex servidor público que generó una condena contra la administración. Ejemplo, ¿cierto? Pero pues es lo que ustedes deben hacer. Aquí ustedes están en libertad de leer, revisar, cuestionar, determinar y asumir una postura jurídica. No por el hecho de que, ejemplo, Lafón, eh, el doctor Lafón Pianeta definió una postura, entonces ustedes dicen, no, pues si es él lo dijo, pues eso es palabra sagrada, ¿no? Pues hasta todos nos equivocamos y puede que él haya incurrido en se le haya ido algún aspecto importante que tal vez ustedes identifiquen. Entonces, ¿qué es importante? Analizar de manera integral el tema, ¿sí? La problemática, los diferentes actores o factores que inciden dentro de la situación que ustedes analizan y ver de qué manera pueden aportar, qué propuesta pueden hacer para que esa situación que ustedes identifican pueda ser de alguna manera resuelta.
¿sí? Entonces, eso es importante. ¿Qué piensas al respecto, Dana, o cómo lo quieres seguir enfocando? No, pues sí, pues por ahora eh, ya logré cerrar y centrar mi tema de investigación, algo que pues inicialmente no tenía muchas preguntas, pero pues ahora sí ya lo tengo. Y el motivo que me llevó pues precisamente a hacerlo. Mm, pues Eh, Dime, dime. sí, sí, señor. No, dime, solamente quería era como aportarte ahí es, ten presente, Dana, que mm, digamos que no solo por el hecho de que tal vez ese caso haya sido de relevancia nacional, eh, pues implique que sea una situación generalizada o que por el contrario, que puede ser un hecho de conocimiento nacional y que fue el único que se visibilizó, pero hay otros más que tal vez han sido mm, como dejados allí en la gaveta de un despacho y que no han sido objeto de revisión, pero pues eso lo que podríamos hacer es entrar a saber si se han presentado casos, cuántos casos, cuáles han sido las víctimas, cuántas víctimas, en qué porcentaje, si efectivamente se ha logrado identificar que hacen parte de esta comunidad o no, ¿sí? Esos son datos claves, porque si no los tenemos, pues estamos hablando o entrando en un escenario hipotético que pues en materia de investigación necesitamos tener certezas en cuanto a la información que poseemos o sobre la cual trabajamos para que efectivamente tengamos un buen resultado. Listo, profe, sí, sí, señor. O sea, el tema de las fuentes, pues sí, como que las debo volver a revisar, porque pues, como le comentaba, yo sé que él solo le hace un seguimiento a Colombia diversa, sin violencia, la de por allá, Caribe afirmativo. Ujú. Entonces, pues tengo que consultarlos y ya teniendo en cuenta pues que ya por fin cerré mi tema, tengo que proceder a realizar o a empezar a construir y plantear la pregunta de la investigación. Exacto, exacto, eso es lo clave, pero es importante, queridos estudiantes, si es que para poder lograr plantear ese problema, necesitamos documentarnos mucho. Por eso la investigación preliminar a la que yo les hacía mención. Necesitamos documentarnos muy bien sobre lo que se ha dicho por parte del gobierno, bueno, no tanto el gobierno, de las instituciones del Estado, que se han trabajado, qué estadísticas manejan. Obviamente a nivel estadístico. No necesitamos ir quién fue, cuántos, bueno, quién fue, qué hacía y demás. No, podemos entrar a hablar de rangos de edades, de el género con el que nació, de pronto si era un LGTBI, entonces hablamos de lesbiana, de travestis, o si lo hablamos de todos, entonces cómo vamos a catalogar ese tipo de víctimas. Mm, Pensaría yo que ante la diversidad de esta comunidad y ante tal vez no creo que haya un enfoque puntual frente a ciertas personas, pues pudiéramos tomar toda la comunidad, ¿m? Y ver cuántos casos hay, en qué rangos de edades, en qué sectores, en qué ciudades, la manera misma en que han sido víctimas del homicidio, porque pues es diferente, ejemplo, pensemos en el uso de un arma cortopunzante o un arma de fuego a que sea envenenado, que sea una conducta que haya sido preparada por una comunidad para tratar de erradicar, entre comillas, este tipo de personas. Sí, hay que entrar a mirar muy bien esos factores y ver qué política hay, qué tipo de estudios o de investigaciones se han hecho por parte de estas entidades, estas organizaciones no gubernamentales, qué propuestas han hecho también, de qué manera han tenido eco en la iniciativa legislativa. Bueno,
Digamos que son muchos aspectos, pero si tú empiezas, Dan, a entrar a mirar muy bien eso, pues ya con un panorama mucho más claro, con información certera, con estadísticas y demás, tú ya puedes decir, ah, no, yo ahí sí empiezo a descartar, esto no me sirve, esto no me sirve, esto sí, lo voy chuleando, voy a ir escribiendo, decir, a mí el problema que me parece que debe abordarse es este. ¿Y por qué les digo que escriban? Porque ustedes desde el momento en que hacen la primera pregunta hasta el momento en que definen la pregunta definitiva o el problema jurídico que van a trabajar, pues ustedes van a poder hacer el análisis y la verificación del avance que tuvieron y cómo cambia de la primera propuesta que se plantearon a la propuesta que finalmente queda aprobada para desarrollar. ¿Listo? Sí, señor profe, muchas gracias. Sí, pero entonces tarea. Vamos a hacer y vamos a ir dejando como tareas que nos permitan efectivamente ir centrando y que les realmente aporte y vaya teniendo un impacto positivo en los trabajos que ustedes adelantan. Entonces hagamos una cosa. Eh, Javier y Dana, no sé, Fabiana, creo que los demás compañeros ya tienen su ejercicio aprobado o su opción de grado aprobada o están también estructurando la temática que van a trabajar. No, no, doctor, yo hice el seminario, el Congreso de Derecho Penal Ok, Internacional. ok, Es el trabajo, pues, para cursar la materia. perfecto. Doctor, por mi parte también participé del seminario para redactar el working paper como modalidad de grado, pero no obstante sí he trabajado en bucle, digamos que anteriormente con los docentes que había tenido los semestres pasados, ya había trabajado también entre 2 y 3 maquetas de investigaciones que íbamos a manejar ya de pronto de forma interna con la universidad, entonces sí tenía en bucle. Tengo en bucle 2 o 3 investigaciones que las llevo andando de a poquito, pero también ya tengo aparte la modalidad de grado o el requisito cumplido. Ok. Entonces hagamos una cosa si les parece, para que nos permita hacer más, aprovechar mucho más este espacio. ¿Listo? Entonces, el ejercicio de Javier, de Fabiana, de Dana, lo que va trabajando, de Diego sí quisiera que ustedes empiecen o tengamos, hagan una presentación sencilla, o sea, 2 diapositivas o si quieren un documento en Word, una hojita, en donde ustedes me muestren un poco cómo abordaron o su working paper, cuál fue la temática, cómo la trabajaron. O si plantearon ya algunas estructuras adicionales de proceso de investigación, cómo la tienen planteada y pues precisamente este escenario lo que nos va a permitir más allá de decir está bien, está mal, es cómo lo estoy haciendo, de qué manera lo puedo mejorar y cómo puede servirme para un escenario académico posterior. Pensemos en que ustedes decidan hacer su doctorado, pues sencillamente esto va a ser un punto clave de inflexión para que ustedes definan qué temática o qué investigación van a desarrollar. Entonces, este ejercicio que haríamos para la siguiente sesión sería que ustedes en una hojita me puedan ir presentando qué preguntas se han planteado, cómo ha sido un posible objetivo o qué estructura han manejado para que podamos sobre esa base tener un diálogo mucho más interactivo y constructivo que los lleve a ustedes pues a definir con mayor claridad una investigación que a futuro pueda servirles o que en el marco de la misma materia, pues efectivamente pueda ir definiéndose con claridad cuál va a ser la temática y la problemática que van a abordar como opción de grado. ¿Les parece? Listo, perfecto. Entonces, Doc, para los que ya realizamos entonces ese tema sería como dar una síntesis de lo que se fue el working paper con los elementos como esenciales de la investigación, ¿cierto? Así es, así es. Listo, perfecto. Eso. Y de esa manera, pues yo conozco un poco lo que ustedes, las temáticas que ustedes van abordando y posibles aspectos que ustedes tendrán a bien considerar para continuar con sus investigaciones o para futuras investigaciones. ¿Por qué? Porque de un working paper, de un documento, de un escrito, de un artículo, un capítulo de libro, sin duda les van a abrir muchas puertas para otras investigaciones. Eso es lo enriquecedor y lo bonito de los procesos de investigación, que no se quedan quietos. Esto es
va en permanente movimiento, porque incluso, pues, evidentemente, muchas de las investigaciones son de contexto social, pues la sociedad cambia permanentemente. Si hablamos en términos de una investigación netamente jurídica, pues la normatividad cambia o la necesidad de que el Estado, sí, el Estado se ajuste a las condiciones sociales y entre a modificar o regular ciertas normas que por su vigencia o por la temporalidad, pues requieren una modificación, una adecuación y demás. Entonces, es importante conocerlo. Entonces, tarea para la otra clase, que ustedes puedan compartirme precisamente esos resultados de los trabajos que han adelantado y de qué manera esos pueden ayudar en el ejercicio de investigación de sus proyectos o de los proyectos que otros compañeros puedan tener. Ahí sí como algún profesor de investigación me decía, empiezan a lanzar pildoritas, ¿sí? Que permitan a otros generar la inquietud, generar la duda, como lo hicieron precisamente los docentes del Congreso, en donde pues ellos qué hacían, mandar pildoritas, mandar posibles problemas de investigación fueron los que ustedes tomaron para generar su working paper. Entonces, eso es importante y eso es lo que quiero conocer para la sesión que nos espera. ¿Listo? Entonces, ya para terminar, ya para terminar. Profe, qué pena. O sea, nosotros también hacemos la presentación. Sí, vamos haciendo un ejercicio preliminar. Lo ideal es que puedan avanzar. Entonces, Dana, tú que estás mirándolo muy bien y ya ir decantando el tema, espero que podamos trabajarlo de manera mucho más detenida, ¿sí? Que tú me tengas un resultado un poco mejor, más decantado, ¿listo? Entonces, yo veré, Dana, no me vas a dejar ahí solo en la otra sesión con ese tema, ¿vale? Listo, profe, sí, señora. Bueno, Sí, yo señora. veré. Bueno, entonces nos veríamos el próximo 27, que es en 15 días, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias, reclamos que puedan generarse por el momento. No, señor. ¿Todo Ninguna por bien? el momento, Doc. Gracias, profe. No, ¿Vamos muchas bien? gracias. ¿Vamos bien? ¿Alguna sugerencia que podamos tener en cuenta para las otras sesiones que nos permita, digamos que la propuesta que yo hago, pues va a permitir que sea un poco mucho más certera la, la- la participación y digamos el aporte que yo les pueda dar en cuanto a los temas que ustedes han trabajado? Todo bien por el momento, Doc. Perfecto, perfecto. Entonces, pues muchachos, les agradezco mucho por su tiempo. Espero que este tiempo haya sido también productivo para lo que ustedes hayan venido pensando, para los trabajos que ya realizaron y que en la síntesis que vamos a ver en 8 días, bueno, en 15 días, perdón, pues podamos hacerlo un poco más enfocado a las temáticas ya definidas por ustedes. ¿Listo? Entonces, muchachos, una feliz noche. Les agradezco mucho. Que descansen. Listo, Que Doc. tenga Feliz buena noche. Que noche. Gracias, descanse. profe. Chao. Bueno, que estén muy bien.